Y hoy vamos a estar otra vez en la carta de Segunda de Pedro hacia el final de la Biblia, capítulo 3. Y hoy vamos a hacer un pequeño salto, porque la semana anterior acabamos el capítulo 2, en el versículo 22. Hoy saltamos al capítulo 3, versículo 8. Y la semana que viene volveremos al versículo 1, ¿de acuerdo? Pero hoy vamos a ver Segunda de Pedro 3, del versículo 8 hasta el 13. Dice así: pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Señor, una vez más nos acercamos a ti para que tú nos hables. Sabemos que para todas las personas que estamos aquí, tú tienes un mensaje concreto y específico a través de tu palabra. Así que ahora te pedimos que ayudes a Eduardo a expresarlo y que también pues cale en nuestros corazones y siga transformando nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues adelante, querido Eduardo. Será interesante seguir estos versículos, versículo 8 en adelante. Voy a decir una frase y me vais a pensar si es cierto o no. Ser cristiano es vivir mirando a la eternidad. Ser cristiano es vivir mirando a la eternidad. Vamos a ir estudiando estos versículos y vamos a ver si llegamos a la conclusión que está bien. Versículo 8 habla de que no debemos ignorar que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué está diciendo aquí? Pues sencillamente que el Señor es eterno, de que no está limitado a cuestiones de tiempo. Y este conocimiento nos da mucha paz. Pedro dice, al empezar, no ignoréis. O sea, saber que el horario del Señor es perfecto y siempre perfecto, nos da mucha paz. Porque sabemos que Dios es eterno y debido a esto recibimos paz, puesto que sabemos que Él está en control. Él está en control de todo. Dios es eterno y por lo tanto ve el tiempo en una forma muy diferente a nosotros. Como hemos dicho en otros momentos, nosotros vemos la eternidad, el tiempo como pasado, presente y futuro. Lo vemos como una línea así. Mientras Dios ve no el tiempo así, sino así, que por lo tanto puede ver el final desde el principio. Y en este sentido, la cruz no es un recuerdo para Dios, es un suceso permanente en su visión eterna. Las heridas de los sufrimientos de Jesús están siempre frescas en la mente de Dios. Por eso se puede hablar de Él como, hablando en Apocalipsis, como Cordero sacrificado desde la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dirá: y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como
inmolado o como sacrificado. Esta parece una contradicción de términos. Estaba en pie siendo sacrificado. ¿Cómo puede ser las dos cosas? En pie y también sacrificado. Pues es la perspectiva de Dios en relación con el tiempo. Y esto quizás nos hace que nuestras quejas de las cosas que nos ocurren parecen infantiles. Él es eterno y ve todo en una forma diferente y nos invita a nosotros a compartir su visión. Ser cristiano es vivir mirando la eternidad. Es vivir a la luz de la segunda venida de Cristo. Y esto es lo que este capítulo está hablando en una forma muy especial. La segunda venida de Cristo. No hace mucho, en las iglesias evangélicas, los miembros venían a la iglesia con su Biblia y con un himnario. Y entonces cantaban los himnos de su himnario. Y una de las secciones de los himnarios muy importante era himnos sobre la segunda venida de Cristo. Y es una lástima que quizás muchas veces esta doctrina de la segunda venida de Cristo casi está relegado a una de las cosas que sabemos, pero no vamos hablando de ello mucho. Ser cristiano es vivir mirando la eternidad, es vivir a la luz de su segunda venida. El Señor es eterno, versículo 8. Versículo 9, el Señor es paciente. Eso es lo que nos dice aquí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Bien, es paciente. Pero ¿para con quién es el Señor paciente? Pues según este texto, es paciente para con nosotros. Y Pedro está escribiendo a creyentes. Sabemos de otros textos de que el Señor es paciente para los que le rechazan y está deseando que regresen a Él. Pero aquí Pedro está escribiendo a creyentes. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, vosotros, procedan al arrepentimiento. Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Realmente Dios es paciente con nosotros? No queriendo que suframos debido a nuestra desobediencia, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. ¿No estábamos diciendo algo así el domingo pasado? Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Bien, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, el Señor quiere darnos una corona. Y como consecuencia de nuestra fidelidad, como consecuencia de tu carácter, nuestro carácter, como consecuencia de nuestro andar con Él. No confundamos nunca la paciencia de Dios con el concepto de indiferencia. No confundamos su inactividad con apatía. Dios quiere que encontremos su gracia y perdón como creyentes día tras día. Por lo tanto, Dios sigue siendo no solamente paciente con nosotros antes de nuestra conversión, sino después. Quiere constantemente que estemos en buena relación con Él. El Señor es eterno, versículo 8, el Señor es paciente, versículo 9. Versículo 10, el Señor es fiel, pero el día del Señor vendrá, tal como Él ha prometido. El Señor es fiel, cumple sus promesas. Mateo capítulo 24, versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán,
Pero hay cierta confusión con algunas palabras de los otros versículos en Mateo capítulo 24. Y por lo tanto, quiero leerlo y enfatizar unas frases. Mateo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, en otras palabras, viviendo sus vidas sin contar con Dios, hasta el día en que Noé entró en el arca, y ellos, nosotros, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea, la gente vivía su vida sin contar con Dios. Menos mal que Noé sí escuchaba a Dios. Los demás rechazaban su predicación hasta que el diluvio vino y se llevó a todos. Sigue diciendo el Señor. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, se entiende, molino de mano. Uno será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La referencia a que uno será tomado, algunos lo han interpretado como referente a un rapto secreto de los creyentes para recibir al Señor. Pero siguiendo el argumento, el discurso del Señor, aquí la persona tomada es una persona que sufre condenación. Notamos lo que dice, versículo 39. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Se los llevó, el mismo verbo, que entonces dice, uno será tomada, juzgada, y la otra será dejada. Así, debemos notar que lo que el Señor está enseñando aquí es que debemos estar preparados en condiciones espirituales para su venida. Notamos la venida, la certeza de su venida vendrá, dice. El carácter de su venida como un ladrón en la noche, o sea, la idea es sin aviso previo. Y las consecuencias de su venida, en el cual dice aquí, los cielos y los elementos serán deshechos. Algunos han visto en esta descripción de los cielos que pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo, serán deshechos como resultado de una bomba atómica, o sea, una guerra nuclear. Como alguien ha dicho, la gran ventaja de una tercera guerra mundial es que no habrá una cuarta. Bueno, la cuestión es, el Señor regresa, la certeza de su venida, así vendrá, como ladrón, o sea, sin previo aviso. Y la consecuencia es que habrá un cambio total. Ser cristiano es vivir entonces mirando a la eternidad, es vivir a la luz de su segunda venida. El Señor regresa, vamos a estar bien preparados para ello. Y para estar bien preparados, el Señor nos da 3 retos, versículos 10 al 12. La doctrina de la segunda venida de Cristo, o sea, el hecho de que el Señor regresa, produce unos frutos en nosotros. Primero, nuestra orientación, nuestra perspectiva de la vida. Mira lo que dice el versículo 10. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice Pedro, debemos vivir en una forma diferente.
O sea, ¿dónde está nuestro interés en nuestra vida? ¿Nuestro interés está en las cosas que van a ser destruidas? Nuestro gran interés día tras día es en las cosas que van a ser quemadas. Es un poco tonto, ¿no? ¿No sería mejor, según lo que Jesús dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Y todas estas otras cosas que los paganos van afanando, buscando, serán añadidas. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, si sois de Él, si habéis conocido como tu Salvador, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. En otras palabras, fijar nuestra atención en las cosas eternas, no simplemente en las cosas que pasan. Y entonces Pablo añade, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, vamos a asegurar que nuestra perspectiva de la vida es correcta. Que no, sí, tenemos que tener una casa, tenemos que tener eso y el otro, pero nuestro interés supremo no está en estas cosas que van a ser destruidos de todos modos. Vamos a dejarlos todo. Estuvimos hablando de una persona el otro día, tremendamente rico. Y entonces, al morir, pues el hombre más rico del cementerio. Nada más. Todos tenemos que dejar aquí. Y por lo tanto, la esperanza del creyente que el Señor regresa va a orientar nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir, nuestra conducta. Versículo 11. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, sabiendo que el Señor regresa, en este sentido, en cualquier momento, porque no nos da previo aviso, puesto que el Señor regresa, entonces, ¿cómo vamos a vivir? Vamos a vivir por Él. Otra traducción lo pone así: dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa, pura, limpia y vivir en obediencia a Dios? O sea, sabiendo que el Señor regresa y de que lo que hay alrededor nuestro va a ser pasto para las llamas, entonces vamos a vivir en una forma lógica, vivir por Él en obediencia a Dios. Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 11 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, estamos diciendo que el cristiano es vivir mirando a la eternidad. Que la eternidad vaya influyendo nuestra manera de ser y nuestra manera de conducirnos. Es vivir a la luz de la segunda venida de Cristo. Pero el tercer reto es nuestro enfoque de la vida cristiana aquí y ahora. Mira lo que dice el versículo 12. Esperar con ansias el día de Dios, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Esperar con ansias, esperar y anhelar sinceramente. ¿Esa es tu reacción cuando hablamos de la segunda venida de Cristo? ¿Es tu reacción diciendo, ¡ay, Señor, ven pronto! Ansias. Señor, queremos que vengas. Queremos que pongas orden en este caos. Queremos que vengas para que haya justicia en el mundo, tal como lo veremos en versículo 13. Esta palabra, apresurándonos, hay distintas maneras de entenderlo, pero una manera es en relación con la predicación del Evangelio. Cristo en Mateo 24, en aquel capítulo que habla tanto de su segunda venida, dice, y será predicada
este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y entonces muchos han tomado esto como una llamada a la evangelización. Efectivamente, esta frase, trabajemos, evangelicemos para que el rey regrese, era la llamada de Clarín del movimiento misionero moderno, especialmente a partir de una conferencia en Edimburgo al principio del siglo pasado. Decía, tenemos que llevar el evangelio a todas partes del mundo para que el rey regrese. Pues quizás es una manera de entenderlo, esperando y apresurándonos para la venida del Señor. Pero entonces nuestra reacción final. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esther y yo hemos venido de un funeral en Soló, y una de las cosas que pudimos decir al viudo es que no solamente su esposa ahora no sufre, sino de que el Señor ha prometido de que un día estaremos todos juntos y allí no hay muerte, ni dolor, ni separación. Y entonces nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Otra traducción lo pone así, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Un mundo lleno de la justicia de Dios. ¿No es eso lo que los creyentes en el primer siglo esperaban tanto? ¿No es eso lo que los creyentes en países que están sufriendo guerras o persecución, no es lo que están anhelando? El mundo lleno de la justicia de Dios. Pero esto vendrá no debido a las Naciones Unidas o arreglos así. No, esto vendrá en el momento de la segunda venida de Cristo. Aleluya. Cristo no solamente vive, sino Cristo viene. Estemos preparados para recibirle en el aire, porque ser cristiano es vivir mirando a la eternidad. Es vivir a la luz de la segunda venida de Cristo y sobre todo es vivir vidas santas, agradables a Dios. Lord Shaftesbury era un político británico que instigó muchas reformas sociales, especialmente para personas pobres. Y él dijo, desde que yo me acuerdo, no ha pasado una hora en mi vida en que no he pensado en la segunda venida de Cristo. O sea, estaba viviéndolo. El Señor regresa. Y con entusiasmo, tal como estaba escrito aquí, con entusiasmo él vivía y trabajaba como político y como hombre, porque sabía que Cristo viene. Y con entusiasmo vivía. Ojalá que nosotros también, con nuestras canciones, con nuestros himnarios o sin himnarios, podemos ir disfrutando del hecho y cantarlo con todo entusiasmo. El Señor regresa. Y que por lo tanto, este hecho puede ir modificando nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. El Señor viene. Amén. Pues con esta alegría queremos orar, porque realmente el Señor viene y eso tiene que contagiarnos de entusiasmo, de alegría y de
transformar todo lo que hacemos en nuestra vida y teñirlo. Y bueno, está bien ver que la palabra de Dios nos permite tener ansiedad de la buena, ¿verdad? Ansiedad de la mala tenemos todos y nos sobra, pero también estamos ansiosos por ver a nuestro Señor Jesús. Entonces vamos ahora a responderle en oración. Os pido que 2 o 3 personas podáis orar en respuesta al mensaje que hemos escuchado ahora.